María, cuéntame. Pues que vaya problemón he tenido después de Navidades, Sergio. Cuéntame. No te imaginas. Cuéntame el No, problemón es que que has prefiero que lo tenido. escuches, pero es que ha sido un problema muy grave que gracias a esta asociación Mediando y Creciendo he podido resolver de manera poco problemática, diremos. Ajá. Mediando y creciendo. Ahora descubriréis qué es Mediando y Creciendo. Me gusta el nombre. Es una asociación de mediadores. La mediación es Ajá. una herramienta que ahora mismo en Muy España importante. no está no recurrimos mucho a ella, sino Ajá. a procesos judiciales, pero en otros países como en Australia o en Sudamérica también se utiliza mucho. Australia, país que tú conoces muy bien. Hombre, más o menos bien. Vamos a escucharlos. Vaya problemón tengo en casa y la cuenta en números rojos. Por más vueltas que le doy, no sé cómo arreglarlo. Pero no pasa nada, porque me he venido a la asociación Mediando y Creciendo en la Avenida Andalucía número 5, que creo que son los más indicados para echarme un cable. Así que veamos a ver si doy con ello y os cuento qué es lo que me ha pasado. Sí, buena. Verás, Mediando y Creciendo. Sí. Soy María. Verás, es que vengo porque tengo un problema familiar terrible. Y me han dicho que aquí hacéis mediaciones y que quizá me podríais echar una manita. Pues sí, muy bien. Cuéntame, María. Resulta que me he gastado un dinero en regalos estas Navidades. Y eran regalos que se suponía que íbamos a repartir gastos mi hermano y yo. Pero ahora salta mi hermano que dice que no, que él ha pagado la comida de Navidad y la comida de Nochebuena y que con eso ya estamos en paz. Y yo le he dicho, pero ¿cómo que en paz? ¿Tú sabes lo que me ha costado a mí la tablet de mamá, la cámara de papá? Que no puede ser. Y a mí por dinero no me gusta discutir. Pero claro, no sé cómo puedo llegar a un acuerdo con mi hermano. Estás en el sitio idóneo, María. Has venido al sitio perfecto. Claro que te podemos echar una mano. Nosotros no vamos a ser quienes te demos la solución. La solución la vais a encontrar si los dos queréis, tu hermano y tú. Nosotros vamos a echaros una manilla y por supuesto que podemos hacerlo. Me encantaría. Mi hermano es un poco cabezón, pero bueno, la verdad es que me encantaría llegar a un acuerdo. Estupendo. ¿Qué te parece tu nombre? Patri, Patri, si me contáis un poquito primero qué es Mediando y Creciendo y después de esto ya me echáis una manita. pues muy bien. Adelante. Allá vamos. Bueno, pues ellos son mis compañeros Paco y Berta. Los dos son juristas y yo soy Patri, que soy psicóloga. Pues encantada, chicos, de conoceros. A ver, contadme un poquito, ¿en qué consiste esto de la mediación? Bueno, la mediación es un método, le llaman alternativo, yo no creo que sea alternativo, realmente creo que es el método natural de resolver controversias. Lo único que la sociedad pues no está actualmente preparada para resolver las controversias por este método por sí misma, y entonces pues necesita la asistencia de un profesional, en este caso el mediador, que es un profesional imparcial que a través de un proceso neutro pues ayuda a las partes a que lleguen por sí mismas a un acuerdo sobre una controversia que previamente hayan tenido. O sea que la diferencia fundamental entre un gabinete de abogados es que se llega a un acuerdo entre ambas partes. Efectivamente, los que deciden la solución y los que son los idóneos para saber cuál es la mejor solución para ellos mismos son las partes. Las partes son las que se dan la solución a sí mismas, pero nosotros lo que hacemos es asistirlas en la búsqueda de esa solución. ¿Y qué diferencia hay en si yo, con un problema, cualquier persona tiene un problema, se lo plantea a un gabinete de abogados y os lo plantea a vosotros? ¿Cuáles son los beneficios que vosotros le presentáis? Bueno, concretamente, desde la Asociación Mediando y Creciendo, creemos en una mediación, en un proceso de mediación que esté asistido por un equipo interdisciplinar, es decir, nos gusta hacer comediación. La diferencia con un gabinete de abogados es que ellos fundamentalmente tratan aspectos jurídicos. Nosotros, siendo todos mediadores, con formación específica en mediación, partimos de formaciones de base diferenciadas. Unos somos juristas, otros somos trabajadores sociales, otros son psicólogos, y entonces nosotros lo que tratamos es el conflicto, lo abordamos desde distintos ámbitos, de una perspectiva sistémica, en la que se da una solución mucho más integral precisamente al conflicto. Un tratamiento Son muy integral. ricos, cada punto de vista aporta algo, ¿no? Efectivamente, y los conflictos pues no solamente son de una índole, sino que tienen distintas índoles que nosotros sí, de una perspectiva global, podemos afrontar con esas formaciones de base. Y les facilitamos, además, no somos competidores de los abogados, al contrario. Muchas veces cuando ellos tienen un cliente que les llega y quieren llegar a resolver una controversia a través de un mutuo acuerdo, nosotros
le damos la herramienta a las partes para que lleguen a ese mutuo acuerdo, porque las partes igual quieren llegar a una solución acordada pero no saben cómo. Entonces, ¿este tipo de proceso es más rápido o es más lento que un procedimiento judicial? Es más rápido que un procedimiento judicial convencional porque no está sometido a los plazos procesales típicos que hacen que muchas veces se dilaten la resolución, sino que es un proceso semiflexible en que las partes casi son las que marcan el propio ritmo del proceso, ¿no? Y generalmente, para que nos podamos hacer una idea un poco así bastante gráfica, un procedimiento de separación y divorcio, por ejemplo, en vía judicial, pues incluso si llega a segunda instancia, puede llegar a alargarse incluso a los 2 años la resolución, ¿no?, definitiva. En el caso de un proceso de mediación, puede estar perfectamente resuelto en 1 mes y medio, 2 meses, puede estar resuelto. Aparte de que no solamente se economiza en tiempo, sino se economiza también en dinero, ¿no?, porque es económicamente mucho más barato, ¿no? ¿Cuánto puede salir una sesión de mediación? La hora la estipula en 55 euros la Junta de Andalucía. Normalmente después, pues, las asociaciones, gabinetes de mediación tienen libertad para fijar sus tarifas, pero en torno a los 60 euros, aproximadamente como una sesión, un psicólogo o algo así, en torno a los 60 euros por sesión, teniendo en cuenta que un proceso de separación y divorcio puede tardar a lo mejor 4 o 5 sesiones en resolverse, con liquidación de gananciales, con establecimiento de régimen de visita y demás, pues es infinitamente más barato que un procedimiento judicial, claro. Y no es solo cuestión de tiempo, que quizá también a nivel personal, a nivel de emociones, también tiene que haber un beneficio, no es tan pesado, ¿no? Efectivamente, porque se da ese tratamiento de base a las emociones que a lo mejor en un procedimiento judicial no. Entre otras cosas, las partes en un procedimiento judicial tienen bastante poca voz delante de la autoridad judicial, ¿no? Son los abogados y tampoco los dejan hablar demasiado, ¿no? En este caso son los protagonistas las partes, y ellos se les dota de responsabilidad a las partes o se les devuelve la responsabilidad a las partes. Además, como es algo muy consensuado entre ambas partes, siempre va a haber más acuerdo y más ganas de cumplir, ¿no? Que si fuera otro proceso donde una de las partes sale perdiendo. Obviamente, el hecho de que se le devuelva la responsabilidad a las partes de resolver su controversia, su conflicto, hace que esos acuerdos, que son ellos mismos los que los han tomado, entonces hacen esos acuerdos mucho más fáciles de llevar a cabo, puesto que son sus propias decisiones, ¿no? Se podría decir que podría llegar a ser un tipo de terapia, pero realmente no es terapia. No es terapia, y mucha gente puede confundirlo. Mucha gente puede ir creyendo que al final lo que va a ir es intentar arreglar su situación con su pareja, ¿no? Y no es para nada así. Es cierto que en todo conflicto el nivel emocional es muy potente, hay muchas emociones y en general de un carácter bastante negativo. Entonces sí es cierto que al principio sí que hay que trabajar esas emociones, hay que saber controlarlas. Si es necesario que la persona se desahogue, que llore, está en un espacio en el que puede hacerlo, pero no es terapia, porque no vamos a trabajar con esas emociones. Vamos a controlarlas para que esas emociones se despejen un poco y dejen ir llegando poco a poco al núcleo y al final al conflicto, ¿no?, y a los intereses. O sea, que no es terapia, pero se puede decir que al final tiene unos efectos terapéuticos. Al final es un poco terapéutico, ¿no? Porque, como antes hemos dicho, uno de los beneficios era el coste emocional, que es mucho menor que mediante otros procesos. Entonces, al haber resuelto al final un problema entre ambas partes, hace que la persona, cuando llegue a su casa y vea que por fin todo se ha solucionado, pues se sienta infinitamente mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sistema que se lleva a cabo en una sesión de mediación? ¿Cuál es la dinámica? Pues normalmente se comienzan con una sesión informativa de las partes, porque, bueno, no sé si lo hemos comentado, creo que no, una de las características de la mediación es que es voluntaria, ¿no? Entonces, si las dos partes acceden a acudir y a ser informadas, eso es la primera tarea, informarles de en qué consiste el procedimiento, qué es la mediación y cuáles son las reglas que van a regir el proceso. Y también valorar
si es susceptible o no de mediación. Y una vez que las partes dan su consentimiento para iniciar el procedimiento, comienza la mediación propiamente dicha, ¿no? Entonces ahí, durante más o menos sesiones, según sea el caso, se trata de poner sobre la mesa cuál es el conflicto y el mediador o la mediadora ir desgranando, ¿no? Cuáles son los intereses que hay detrás de esas posiciones y las necesidades también que esconden esas posiciones, y a partir de ahí intentar alcanzar un acuerdo. Y ya, si se consigue eso, pues ya fijar las condiciones del acuerdo que las partes hayan alcanzado. Básicamente en eso consiste un proceso de mediación. Pero lo que sí que creo que es fundamental que hace una persona mediadora es ayudar en la comunicación de las partes que tienen el conflicto, porque entendemos que el conflicto se produce o bien por ausencia de comunicación o por comunicación defectuosa. Entonces es más bien una persona que tiende puentes para restablecer esa comunicación, si es que un día la hubo y se ha deteriorado, o para crear caminos para que haya esa comunicación, porque igual esas personas que están sufriendo ese conflicto, inmersas en esa situación de conflicto, nunca se han comunicado, y es que no saben hacerlo y de ahí ha surgido el conflicto. Exactamente. Que fácil parece, pero para nada es fácil hacer este tipo de trabajo, imagino. No, en absoluto es fácil, y de hecho una de las cuestiones más importantes y por la que nosotros como asociación y también a nivel individual como personas mediadores venimos un poco reivindicando es que se exija una formación rigurosa en cuanto a la formación del mediador, en materia de formación del mediador, porque bueno, últimamente parece que ha habido una moda en cuanto a la mediación. Ahora todo el mundo quiere mediar, y con cursillitos de 100 horas y cosas así quieren tirarse a la piscina y empezar a mediar, ¿no? Y realmente pensamos que se necesita una formación bastante rigurosa para poder después llevar a cabo y afrontar procesos de mediación con cierta garantía de que se está haciendo bien. La experiencia ayuda mucho, claro. La experiencia es fundamental, sí. Y de hecho, nosotros como asociación siempre tenemos una especie de formación continua, y es que a medida que se van incorporando nuevos profesionales dentro de la asociación, siempre los primeros procesos de mediación que llevan a cabo lo llevan siendo acompañados por el profesional que ya tiene más tiempo, tiene más experiencia, ¿no? Lleva más tiempo practicando la mediación. ¿Y cuáles son los proyectos que tenéis ahora mismo entre manos? Bueno, realmente ahora mismo tenemos varios proyectos, uno dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, otro de la Diputación Provincial de Granada y otro que también vamos a iniciar de la Diputación Provincial de Jaén. En parte estos proyectos son los que han servido de base a la formación de la asociación Mediando y Creciendo. El origen de la asociación parte del año 2012, cuando dos miembros de la asociación, cofundadores, entramos a formar parte del equipo de mediación del Centro de Servicios Sociales de Pinos Puente, en el marco de las prácticas del máster. Ahí se produce una interacción con los profesionales del centro, que ya también algunos de ellos estaban previamente formados en mediación. Se produce una experiencia tan positiva que decidimos que eso no se puede quedar en la realización de las prácticas, sino que tenemos montado una asociación y promover el uso de la mediación en todas las instituciones posibles a través de la ejecución de proyectos. A raíz de eso empezamos a presentar proyectos en distintas convocatorias y nos conceden, por ejemplo, el proyecto que estamos llevando a cabo ahora en Huetortaja a través de la Consejería de Justicia e Interior, que ya vamos por su tercera edición. Después la Diputación Provincial de Jaén nos ha aprobado otro, que bueno, quizás quien pueda hablar mejor de ese proyecto es un poco la ideóloga del mismo, que es Berta, ¿no? Bueno, Leo, es un trabajo de equipo, pero ese proyecto que se llama Mediando en Familia y que está basado principalmente en eso, en la mediación familiar, y la idea es desde el Centro de Servicios Sociales de Huelma, que es una localidad de la provincia de Jaén. Bueno, la idea original era implantar un servicio de mediación, como ya hemos hecho en otras localidades, como Huetortájar, aquí en Granada, pero este de Huelma
lo vamos a enfocar, más que hacer mediaciones propiamente dichas, a formar en gestión de conflictos dentro del ámbito familiar, que puede ser relaciones de pareja o relaciones intergeneracionales. Y también, o sea, más que intervención sería un método de prevención. Sí, prevención a través de la formación, a través de talleres formativos con los usuarios del Centro de Servicios Sociales de la localidad de Huelma. Entonces, uno de los talleres que hemos diseñado, que se llama Familias en Transición, ese sí que está enfocado específicamente a personas que están en procesos de separación o divorcio, ¿no? O ruptura de la convivencia, y se trata un poco de informar, porque muchas veces cuando te separas o cuando rompes tu relación, pues no sabes en qué consiste el proceso judicial, ¿no? Informar de todos los aspectos, tanto los jurídicos como hablar de recursos sociales con los que se cuenta en situaciones como esa, y también tratar las emociones que salen en un proceso de ruptura. Y también dando mucha importancia a una gestión adecuada de esos procesos de ruptura cuando hay hijos, ¿no? A una paternidad y maternidad responsable, más allá de que no haya funcionado el proyecto como pareja. Entonces seré yo hoy una de las pocas que vienen personalmente y no a través de un proceso judicial. Así que nada, voy a ver si logro entenderme con mi hermano con vuestra ayuda, y muchas gracias, y a seguir mediando, que hace mucha falta en este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. María. A vosotros. ...106.7... Granada. Es radio. Me ha encantado, María, muy buen trabajo. La verdad es que cuando estuve Son mediando muy y creciendo, necesarios, me quedé asombrada de la capacidad que tiene que tener un mediador para que dos puntos de vista totalmente diferentes lleguen a un acuerdo, a un nexo común, que eso es súper difícil, pero las habilidades que ellos tienen a la hora de conectar con estas dos personas son muy valiosas, la verdad. Como decíamos, yo creo que este tipo de asociaciones van haciendo mucha falta. Aquí en España no están tan arraigadas, pero poquito a poco. Es que el coste, no solamente económico, que te cuesta mucho menos, que lo haces en 4 sesiones, un proceso de separación, por ejemplo, Sí. o es el coste de tiempo, que no son 2 años, como llegan a ser, y también el coste emocional, que nadie sale sufriendo tanto como suele pasar, ¿no? Entonces, realmente, granadinos y granadinas, si tenéis algún problema, que Dios no lo quiera, cuenten con este tipo de asociaciones para llegar a un acuerdo pacífico y de voluntad, que cada uno es voluntario de llegar a este proceso, y es infinitamente mucho más satisfactorio. La verdad que sí. María, gracias. Igualmente. Buen trabajo. Buena semana y buen fin de semana a todos. A ti también. A ver qué nos traes la próxima vez.